¿Qué tal? Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saluda Juan Atachagua y en esta ocasión, continuando con la resolución de los materiales de química de la pre-San Marcos, del ciclo actual obviamente, voy a ver la segunda parte de la segunda semana que corresponde a lo que es el tema de materia y energía. Solamente para retroalimentar, lo que hemos visto anteriormente fue la clasificación de la materia. Habíamos mencionado que la materia se clasificaba en sustancia y en mezcla. La mezcla puede ser homogénea o heterogénea y la sustancia puede ser elemento y compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Habíamos visto los cambios físicos de la materia, cambios químicos, cambios nucleares y también habíamos terminado hasta lo que es propiedades, ¿no? Llámese propiedades físicas, propiedades químicas, entre otros. En esta ocasión vamos a continuar y en este caso tiene que ver con lo que son métodos físicos para separar qué cosa, los componentes, ¿sí? Los componentes de quién, profesor? Los componentes de una mezcla. Para serte honesto, esa mezcla ¿qué puede ser? Mezcla heterogénea o mezcla homogénea. Obviamente que cuando nosotros hablamos de separar los componentes de una mezcla, estamos hablando de métodos físicos, como lo que ves aquí, el tamizado, la lixiviación, decantación, filtración, entre otros. Y cuando hablamos de separar los componentes de un compuesto, estamos hablando de métodos químicos. Entonces nos corresponde ver, campeón, netamente lo que es los métodos físicos. Bien, jóvenes, una mezcla habíamos dicho que puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Solamente lo mencionaré. Homogénea cuando tiene una sola fase y heterogénea cuando tiene dos a más fases. Por ejemplo, comencemos con ¿qué? El tamizado, por ejemplo. ¿Qué es el tamizado? A ver, para que me entiendas bien clarito. Por ejemplo, si tú tienes en casa, último piso, arena gruesa y piedra chancada, que están así totalmente mezclados, y tú lo quieres separar, obviamente tú no vas a separar piedrita por piedrita. Lo más práctico sería, coges una malla o un colador, un tamiz también se le llama, y empiezas a colar, ¿me dejo entender? Y al colar, obviamente estás separando dos sólidos, ¿estamos de acuerdo? Aprovechando que tienen diferentes diámetros sus partículas. Entonces, en este caso, como un ejemplo, tranquilamente el tamizado, ¿quién vendría a ser? Separar ¿quién, campeón? Profesor, separar, ¿qué cosa? Separar, en este caso, la arena gruesa, ¿no? La arena gruesa, quiero separar, ¿no? La arena gruesa de la piedra chancada, por ejemplo. ¿No? Utilizas un colador o un tamiz, ¿no? De ahí viene el famoso tamizado de la piedra chancada. En este caso, tú estás separando, pues, dos sustancias sólidas, ¿verdad? Profesor, ¿qué es la levigación? La levigación, más que todo, es usado en el mundo de la minería. O sea, digamos, en la selva, por ejemplo, cuando las personas, oriundos en este caso, quieren separar, por decirlo, una muestra donde hay plata, donde hay oro, etcétera, ¿qué es lo que hacen? Empiezan como a triturarlo, estamos de acuerdo, empiezan a triturarlo, y por densidad, la parte que contiene el metal, que son más densos, se tiene que hundir y la ganga tendría que flotar, me dejo entender. Lo que están haciendo que sería la levigación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, separar, ¿qué cosa? Permíteme así, separar, ¿qué cosa? Un ejemplo, ¿no? Separar, ¿qué cosa? La mena, ¿no? O el material valioso de la ganga, ¿no? De la ganga. Bien, como tú te puedes dar cuenta, jóvenes, este tamizado vendría a ser de quién, sólido, ¿no? La levigación vendría a ser de quién, sólido. Obviamente también podemos ver la famosa imantación. ¿Cómo que la imantación? Por ejemplo, yo tengo una experiencia, me acuerdo que en el lugar donde estaba trabajando se me había caído todos los alfileres, ¿no? Entonces yo, pues en ese momento, no lo pensé, te soy honesto, simplemente empecé a recoger uno por uno los alfileres. Obviamente corría el riesgo de pincharme, ¿no? Que es lo normal. Y en ese momento vino, ¿no? Mi amigo, ¿no? Ahí operador ahí de mantenimiento, ¿no? Y tal, dice, profesor, ¿qué está haciendo? Me dice,
recogiendo, cogió un imán y ¡blum! De frente, obviamente, esa es la famosa imantación, ¿no? La imantación, ¿qué quiere decir? ¿No? Que aprovechando que ese componente, en este caso, ¿quién sería? Mis alfileres, que tienen componentes metálicos, ¿no? Y son magnéticos, entonces aprovechando su magnetismo se le puede extraer. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, tienes una muestra de hierro con azufre, no vas a colarlo, mejor cojo un imán y el hierro queda imantado, obviamente, ¿no? La famosa imantación. Entonces todo esto, lo que está acá, me permites, vendría a ser una separación de qué tipo, campeón. Sólido, sólido. Estamos así, sólido, blin, S, sólido. Ya, tú me entiendes, sólido, sólido, ya está. Por ejemplo acá, profesor, tenemos acá la famosa decantación. ¿Qué es la decantación? Mira, decantar significa que vamos a aprovechar nosotros los cuerpos que tienen diferentes densidades, no cuerpos, sino los componentes que tienen diferentes densidades, y obviamente el más denso va a tender, ¿qué cosa? A hundirse y el menos denso a flotar. En este caso, uno de los ejemplos típicos de la decantación, que normalmente es sólido líquido, tenemos la arena fina con agua. Por ejemplo, acá yo tengo una botellita de agua, agua mineral. Si yo le echo un poco de arena fina, ¿no? esa arena para el tarrajeo, obviamente que tengo que esperar un cierto tiempo, de repente unos minutos, 10, 15 minutos, para que las partículas de la arena, por acción de la gravedad, esté cayendo, se esté sedimentando. ¿Me dejo entender o no? Pero claro, eso debido a que la densidad de la arena es mayor que la densidad del agua. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese momento, cuando yo estoy esperando que caiga por acción de la gravedad, esa arena simplemente lo voy a decantar, inclinaré, va a caer el agua y la arena va a quedar. Voy a decantar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la decantación, insisto, se aprovecha, ¿no?, de que los componentes son de diferentes densidades. Obviamente el más denso tiene que hundirse, pero para serte honesto, no tan solo la decantación vendría a ser un sólido líquido. También tenemos el claro ejemplo de ¿quién? De líquido, como el aceite y el agua. Sí, el aceite y el agua. Tengo aceite y el agua. Tú sabes que el agua es más denso, se hunde, el aceite flota. Cojo, lo inclino, tengo acá, ¿no?, como una baguette, y lo empiezo a decantar. O la otra cosa más práctica que siempre digo a mis estudiantes es lo siguiente: si yo, por ejemplo, acá tengo agua y yo le agrego un poco de aceite, obviamente que el aceite va a flotar y el agua va a quedar acá abajo. Yo tranquilamente puedo hacer un huequito por acá, ¿me puedo entender? Estaría extrayendo ¿quién? El agua. Terminé de sacar el agua, pongo mi dedo y separé, ¿no? Y lo separé, pues en este caso el agua del aceite. Lo estoy decantando simplemente, pero ¿qué es lo que estoy aprovechando? Estoy aprovechando que las diferentes densidades que tienen los componentes. Entonces, como un ejemplo, ¿te parece? Permíteme. ¿Qué vendría a ser acá, por favor, en la decantación? El primer ejemplo que te quiero poner, tranquilamente, ¿quién sería, no? La separación de ¿quién? A ver acá, ¿no? La arena fina, ¿no? La arena fina, no sé, la arena del agua, ¿no? Separar la arena de ¿quién? Del agua. En este caso, ¿quién sería? Separar ¿qué cosa? Separar, ¿qué sería acá? Separar el aceite del agua. Déjame decirte solamente que cuando tú separas ese aceite del agua, o sea, de dos líquidos insolubles, dos líquidos inmiscibles, muchas veces también se les llama acá sifón. ¿Estamos? No lo escribo, simplemente el famoso sifón. Muy bien. Filtrar. Cuando hablamos de filtrar, por ejemplo, ¿no? A ver, cuando hablamos de filtrar, filtrar quiere decir, jóvenes, que voy a separar un sólido de un líquido. Pero ¿cómo así, profesor? A ver, por ejemplo, a ver, aquí, cuando nosotros hacemos reaccionar ácido clorhídrico, por ejemplo, con nitrato de plata, ¿sí? Uno de los componentes que forma es el cloruro de plata, que sería un sólido insoluble, un precipitado. Por ejemplo, acá pongo, ¿no?, la separación como un ejemplo, la separación de ¿quién? Del
de cloruro de plata, por ejemplo, del agua, ¿no? Déjame decirte que este cloruro de plata es un sólido insoluble. Insoluble. Al decirte que es un sólido insoluble, imagínate tú, acá tengo agua, ¿sí? Y tengo una sal, en este caso insoluble, que está flotando ahí. ¿De qué manera lo puedo yo separar? Y como es tan pequeñita, cojo un papel filtro es muy finito, agrego esa mezcla y automáticamente, ¿qué es lo que hago? El líquido, el agua, por ser de menos diámetro, pasa, mientras que el sólido queda ahí encima. Lo estoy filtrando, ¿estamos de acuerdo? Lo estoy filtrando. Entonces, la filtración obviamente también es otro método, repito, que te permite separar un sólido de un líquido. Entonces, si de repente lo queremos poner acá, permíteme, por favor, aquí lo puedo poner así, ¿no? Un sólido, campeón, ¿de quién? De un líquido, ¿no? Un sólido líquido. Solamente aquí te hago la breve sabiedad, no el breve conocimiento, que cuando tú, a ver, acá tengo un líquido, simplemente que a esa, ¿no? Que a ese proceso en el cual separas un líquido de otro líquido, claro, insoluble, ese tipo de decantación, permíteme también, ¿cómo se le llama? Sifón. Muy bien, la centrifugación. Profesor, ¿qué es la centrifugación? Centrífuga. Yo sé que más de uno de ustedes, de repente, cuando se ha hecho un análisis de sangre o quieren saber el tipo de sangre, ¿estamos de acuerdo? Un poquito de sangre, y esa sangre, o sea, esa hemoglobina, pues en este caso, que es un componente sólido, no puede bajar tan fácilmente. O sea, a pesar que es insoluble, ¿qué es lo que hacen? Lo ponen en un tubito de ensayo y empieza a girar. Y por la fuerza centrífuga, tú sabes que son fuerzas que atraen hacia adentro, por la fuerza centrífuga, ¿estamos de acuerdo? Esas partículas sólidas empiezan a caer, ¿no? Empiezan a precipitar. En ese momento, ese proceso de separar un sólido insoluble, ¿estamos de acuerdo?, de un líquido, ¿cómo se llama? La famosa, ¿qué? Centrifugación. Acá tenemos la famosa, ¿qué? Centrifugación. Entonces, aquí abarca todo, ¿no? Como ejemplo acá se pueden poner muchos ejemplos, campeón. Un ejemplo 1 vendría a ser ¿quién? Separar, ¿no? Separar, ¿qué cosa? El componente solo del hemoglobina, ¿no? Separar la hemoglobina, ¿no? De toda esa muestra. Otro ejemplo, campeón, ¿cuál vendría a ser? Jóvenes, cuando hablamos nosotros también, por ejemplo, ahí está, de la prueba de paternidad, ¿no? O las muestras de ADN. El ADN son, en este caso, son estructuras que se encuentran ¿en qué fase? En fase sólida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú vas a separar esa muestra sólida de ADN, también vendría a ser ¿qué cosa? Un ejemplo de centrifugación. ¿Estamos de acuerdo? Separar ¿qué cosa? El ADN. Y así. Entonces, como te puedes dar cuenta, son métodos físicos que te permiten ¿qué cosa? Separar los componentes, en este caso de una mezcla heterogénea. Así como tenemos mezcla heterogénea, campeón, ¿qué es lo que también tenemos? Tenemos mezclas homogéneas. Dos métodos muy conocidos, la famosa evaporación. Evaporación, ¿cómo es eso? Fácil. Si tú tienes agua salada, o sea, cloruro de sodio, lo que tenemos en la casa, la sal de mesa, disuelto en el agua, obviamente que se va a disolver. Forma mezclas homogéneas. Sin embargo, déjame decirte que el agua hierve a 100 grados Celsius, mientras que la sal, cloruro de sodio, se funde, se derrite a 801 grados Celsius. Si tú te das cuenta, en esa solución de cloruro de sodio, campeón, tengo un sólido y un líquido. En este caso, ¿qué es lo que yo voy a decir? Y como tienen puntos de fusión y ebullición muy diferenciados, lo puedo evaporar a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Digo acá lo siguiente, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Separar ¿qué cosa? ¿No? Separar, ¿qué sería acá? Separar el cloruro de sodio, ¿no? La sal, que es conocida, ¿de quién, campeón? Del agua, ¿no?
tranquilamente. Entonces, en este caso vendría a ser la separación de quién con quién. Si tú me lo permites, lo pongo acá. La separación de quién, campeón, de un sólido líquido. Muy bien. Profe, ¿qué es la destilación? La destilación también te permite separar los componentes de una mezcla homogénea, pero en este caso, cuando hablamos de la destilación, por ejemplo, te puedo mencionar aquí lo siguiente. Profe, ¿cómo es esto? Mira, podemos hablar, por ejemplo, de esa destilación de quién. Por ejemplo, tú tienes agua con alcohol. Son una mezcla de dos líquidos. Pero acá hay un detallito, ¿no? Que el alcohol es un líquido muy volátil y el agua no lo es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tienes en esa mezcla solamente una sustancia volátil y la otra no. Ahí estamos aplicando una destilación, pero ¿sabes de qué tipo? Destilación simple. Sí, es que lo que pasa cuando hablamos de destilación, campeón, hay dos tipos de destilación. En primer lugar, cuando hablamos de la destilación, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende separar, obviamente, los componentes de una mezcla homogénea en este caso. Cuando hablamos de la destilación, una cualidad importante que te va a ayudar a diferenciar es esa destilación puede ser de qué tipo. Puede ser, campeón, una destilación simple y puede ser una destilación fraccionada. Profesor, ¿cómo me doy cuenta quién es quién? Yo te digo, será una destilación simple, campeón. Una destilación simple. ¿Cuándo? Cuando tengas, ¿qué cosa? Un líquido, en este caso volátil, ¿no? Y otro no volátil. Simplemente como un ejemplo aquí, ¿quién puedes poner? Una solución de qué, dime, campeón, sería acá de agua con alcohol. Donde el líquido volátil, ¿quién vendría a ser? El alcohol y el agua no. Entonces, si te das cuenta, una destilación simple. ¿Estamos de acuerdo? Otro tipo de destilación, ¿quién sería, campeón? Sería la famosa destilación fraccionada. Esa destilación fraccionada es muy conocido porque tú sabes que es uno de los métodos que se usa para separar ¿qué cosa? Los componentes del petróleo, ¿no? Pero en este caso, cuando nosotros estamos hablando de esos componentes, se caracteriza porque tiene muchas sustancias volátiles, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí, la cualidad es que aquí, jóvenes, hay ¿qué cosa? Hay 2 a más, ¿qué cosa? 2 a más sustancias volátiles. ¿Te das cuenta? O sea, en esta destilación fraccionada, entiéndelo tú que sus puntos de ebullición son un poco más cercanos. Normalmente hay una escala que se acostumbra a decir que cuando es fraccionada, el punto de ebullición entre las sustancias son menores, normalmente que 80 grados Celsius. ¿Me dejo entender? Entonces, para que tú te puedas percatar de estos dos tipos de destilación, tienen el mismo propósito: separar ¿qué cosa? Los componentes de una mezcla homogénea, pero aprovechando ¿qué cosas? El punto de ebullición. Esa es la clave acá, que en esta destilación, repito, se queda aprovechar siempre los puntos de ebullición. Obviamente, la sustancia que tenga menos puntos de ebullición, cuando yo lo caliente, va a ser el primero en poder separarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son métodos, como te puedes dar cuenta, que me permiten separar los componentes de una mezcla homogénea. Muy bien, me gustaría que hasta ahí, cuando tú estés viendo el videito, lo estés comentando, lo estés difundiendo, estés haciendo tus preguntas y, por qué no, con mucho gusto te responderé en los mensajes que yo recepciono. Campeón, vamos a desarrollar unas cuantas preguntitas, ¿te parece, por acá? De tal manera que podamos sacarle provecho. No te preocupes porque el material, en este caso, este material está colgado, ¿no? En el primer videito de esta semana, ahí está, lo puedes descargar tranquilamente. Muy bien, en esa pregunta 3 dice así, campeón. Tú lo tienes, tú lo vas a leer, dice así: las mezclas pueden separarse por métodos físicos en base a las diferentes propiedades físicas de cada uno de sus componentes, como densidad, temperatura de ebullición, entre otras. Al respecto, seleccione el valor de verdad para hacer según correspondencia. La mezcla de arcilla, mira, arcilla es un sólido, y monedas de acero. Arcillas y monedas de acero, wow, acero, dice.
de acero paramagnético. Ya, pues el paramagnético, ¿qué quiere decir técnicamente? Que tiene orbitales se bien, o sea que tiene magnetismo. Se separa con un imán. Obviamente, al decirme acero, sabes que el acero tiene hierro y por tener hierro tiene propiedades magnéticas. Por lo tanto, lo puedes separar con un imán. Obviamente que sería eso, ¿verdad? Verdadero, ¿sí? Aquí lo pongo, por favor, porque simplemente la primera es verdadero. Acá lo pongo. Tú lo tienes ahí, por favor, en tu archivo. Descárgalo. Dice, la mezcla de agua y etanol. Ah, profe, mezcla de agua con etanol. Si hablamos agua con etanol, estamos hablando de una mezcla homogénea. Y si hablamos de una mezcla homogénea, wow, puede ser evaporación o puede ser destilación, profesor, pero evaporación no, porque es en un sólido líquido. Agua con etanol, ambos son líquidos. Se trata de una destilación y hemos visto una destilación simple, ¿no? Dice acá, del vino, se separan por destilación simple, que sería verdadero, campeón. Y dice ahí, la mezcla del agua de mar y la arena se separan por decantación. Obviamente, al decir agua de mar y la arena, campeón, estamos hablando de ¿qué? Una mezcla heterogénea es una gran garantía. No dices agua de mar con la arena, estamos teniendo, ¿no?, que esa arena por densidad se va a caer y simplemente se va a tener que decantar. Si se separa por la decantación, verdadero. Por lo tanto, esa pregunta 3 que tú tienes que cargar en tu archivo, simplemente ¿cuál sería? Sería la letra, según lo que veo acá, las alternativas que te ponen acá, sería la letra A, ¿sí? Entonces, aquí, jóvenes, la clave sería la letra, a ver, se ve, sí, la letra así, 3A. Y eso sería tu respuesta. Muy bien, seguimos, por favor, con la pregunta número 4, ¿ah? La pregunta 4, vamos a ver qué dice acá. Dice, acá es para copiar bastante, ¿ah? Mira, tú tienes el enunciado, te dice acá, te dan una descripción y te dice al final, indique la cantidad de propiedades físicas y químicas. Wow, físicas y químicas. Yo lo que voy a hacer, voy a copiar todas las propiedades y después contigo vamos a ver si es físico o químico. ¿Qué te parece? El butanol es un líquido con densidad tanto. Uy, un momentito, profesor, me están diciendo que es un líquido. Primero, es un líquido. Ya está. Dice con densidad tanto. Profesor, con densidad, con una densidad tanto. Ahí nomás, ¿para qué copiar su valor? Con una densidad tanto. Hierve a tal. Hierve a 117. Profesor, me dice que hierve. ¿Hierve a cuánto, campeón? A 117 grados Celsius. Ya está. Y por otro lado, ¿qué te dice? Y se funde. Y funde ¿a qué, profesor? Funde a ¿cuánto? ¿A cuánto? A menos 90 grados Celsius. Mira, ya van 4 propiedades, ¿eh? Después dijimos física, química, etc. Dice acá. Tiene una presión de vapor tanto a cierta temperatura. Bueno, una presión de vapor. Profe, me están diciendo que tiene una presión de vapor de ¿cuánto? Una presión de vapor de ¿cuánto? ¿De cuánto acá? Una presión de vapor de 0,58 kilopascal. ¿Estamos de acuerdo? A una temperatura tal. Acá te hago una acotación. Si tú estás concentradito, me vas a entender. Me hacían la pregunta mis estudiantes anteriormente, decían, profesor, si me están diciendo presión de vapor tal a 20 grados Celsius, ¿por qué no considera acá la temperatura? No, es que acá ten en cuenta una cosa. Aquí te están diciendo, o sea, aquí en primer lugar no te están dando, ¿qué te digo? Dos valores. Te están dando un solo valor simplemente con una referencia, y la referencia es la temperatura. En pocas palabras, si yo digo la presión de vapor vale tanto, pero es con respecto a quién o a qué temperatura, me dejo entender. O sea, todo eso es una sola propiedad. La única propiedad que están hablando acá no es la temperatura. ¿Quién es? La presión de vapor. Que quede claro, por favor, ahí, ¿eh? Dice después, joven, al entrar en contacto forma un gas inflamable. Acá viene el profesor, me están diciendo otro. Cuando entra en contacto forma un gas inflamable. O sea que no. Al contactar forma. ¿Qué forma, profesor? ¿Sabes qué es lo que forma? Un gas, ¿qué cosa? ¿Qué forma acá? Forma un gas de qué tipo? Inflamable. Aquí hay, ya es otra propiedad, está diciendo acá, ¿no? Esta sustancia por ingestión genera toxicidad. Dice acá.
por ingestión, ¿qué genera, campeón? Genera toxicidad. Genera toxicidad. Ya, dice después. Además, por oxidación puede formar butanal, obviamente, no sea profesor, ¿no? Al oxidarse, ¿qué es lo que forma acá? ¿Qué es lo que forma? ¿Forma qué cosa? Butanal. ¿Qué más te están diciendo, campeón, ahí, ah? Te están diciendo finalmente, al respecto indique cuántas propiedades físicas y químicas hay respectivamente. Campeón, ya pues. Primero, si te están hablando que es un líquido, campeón, obviamente tiene que ver al estado físico. Este señor, ¿qué propiedad vendría a ser? Es una propiedad de qué tipo? Física, una letra F. Si te dicen que la densidad vale tanto, la densidad no tiene nada que ver con una reacción, por lo tanto es una propiedad de qué tipo? Físico. Te dice ahí, hierve a 117, pero que hierva, te están hablando del punto de ebullición. El punto de ebullición, punto de fusión, la densidad, lo hemos visto en el primer videito, que son propiedad física. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dice acá, fundir, punto de fusión, campeón, ¿qué vendría a ser? Propiedad física. Profe, me dice que la presión vale tanto. Ya, pues la presión, la masa, ductibilidad son propiedades físicas, porque nada tiene que ver con una reacción, nada tiene que ver. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, estamos hablando de que al contactar forma gas inflamable. Wow, o sea, me están hablando que esa sustancia es inflamable, o sea, la famosa inflamabilidad. Eso tiene que ver con una propiedad de qué tipo. Dime, campeón, es una propiedad química. Por otro lado, por ingestión genera toxicidad. Al decirte por ingestión genera toxicidad, hay una reacción que vendría a ser química. Y por último, dice al oxidarse. Obviamente, cuando a ti te digan, campeón, que se oxidó, se ha reducido, ha combustionado, me dejo entender, la palabra lisis, por ejemplo, electrólisis, ¿sí? Descomposición de una sustancia por la acción de la electricidad. Fotólisis, descomposición de una sustancia por la acción de la luz. Cada vez que te digan lisis al toque, está asociado con procesos químicos. Muy bien, entonces, profesor, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuántas propiedades físicas y químicas hay? Como te puedes dar cuenta, hay 5 propiedades físicas y 3 propiedades que químicas, ¿sí? Aquí, por si acaso, en tu archivo que vas a ver ahí, no hay clave. En esa pregunta no hay clave. Es 5 físicas y 3 químicas. Entonces, por si acaso, te hago la acotación acá. Tu respuesta, sí, acá, tu respuesta aquí, tu respuesta para esa pregunta 4, ¿a qué vendría a ser igual? Vendría a ser que tienes que cosa acá. 5 propiedades físicas, 5 propiedades físicas, ¿y qué más, campeón? Y 3 ¿qué? 3 propiedades que tienen que ver con, ¿no? Químicas, ¿no? Cambios químicos. Listo. Entonces, en esa pregunta 4 no hay clave, por si acaso. Muy bien, hasta ahí, espero que esté clarísimo la explicación. Vamos a ver la pregunta 5 por este ladito, ¿qué te parece? Vamos a ver la pregunta 5 por acá. Ahí, campeón. Ya sabes, no te olvides de compartir. Dame tu opinión, por favor, jóvenes, tu duda, tu pregunta, y por qué no, en el siguiente videito lo puedo... te informo, te aviso acá. Dos avisos. Primero, jóvenes, desde la próxima semana, sígueme en mi canal de YouTube, suscríbete. Voy a empezar a hacer las clases en vivo. Es decir, la resolución lo voy a hacer en vivo. Esta es la semana 2. Honestamente, a partir de la semana 3 hacia adelante, o sea, en los próximos días de subir este video, estoy haciendo la clase en vivo. Así que pregunta, consulta, y ahí te voy a dar la fecha exacta. ¿Estamos de acuerdo? Y la hora también, obviamente. Por otro lado, también, joven, te comento que próximamente, ya dentro de un par de semanitas máximo, estoy iniciando mi ciclo Zoom, así bien detallado, Química para Todos. ¿Y por qué lo llamo Química para Todos? Porque sencillamente es un curso que va a servir a todo estudiante, ya sea un joven que de repente va a iniciar, recién está en secundario, de repente para un joven que está en la academia, pero como que está volando. No te preocupes, va a ser así, pasito a paso, siempre con la metodología de siempre, y también con problemas propuestos, resueltos como tiene que ser. Muy bien, entonces sigamos la pregunta 5. Fíjate, dice así,
Campeón, en esa pregunta 5, ¿qué dice? A ver acá. Veamos esa pregunta 5. Mira, veamos la pregunta 5. En esa pregunta 5 dice así. Una barra de titanio de 7 metros de largo presenta un color tal. Al final me dice, al respecto determine cuántas propiedades intensivas y extensivas hay. Intensivas hay, dice, ¿no? Ajá, entonces en pocas palabras, jóvenes, hay que escribir las propiedades. ¿Qué te parece? Dice acá. Una barra de titanio de 7 metros. Me están hablando por acá, profe. Me están hablando de 7 metros de largo. Esta es una propiedad. Lo voy a copiar, dice. Presenta un color gris. Dice, un color gris, ¿verdad? Un color gris. Color gris. Un color gris, campeón. Y, o sea, otra propiedad, un volumen aproximadamente tal. Y dicen que tiene un volumen de ¿cuánto? Un volumen de ¿qué? Un volumen de ¿cuánto? Dice, lo voy a copiar, a ver. De 1500. De 1500, ¿qué cosa? Centímetros cúbicos. ¿Qué más te dice ahí, campeón? Su densidad vale tanto. Profe, me están hablando de la densidad. Ajá. La densidad, ¿cuánto vale esa densidad? Me está diciendo que vale tanto, me dice, ¿cierto? Vale, bueno, 4,1 y tal. Bueno, su conductividad es tanto. Profesor, me están hablando también de qué? De la famosa conductividad. La famosa conductividad. Wow, vale tanto, te dice, ya está. ¿Qué más me están diciendo, profesor? Presenta una dureza tanto. Bueno, la dureza, tú sabes que se mide en mols, ¿no es cierto? Mols. La dureza que vale tanto, dice acá, escala de Morse. Y un calor específico, profesor, me están hablando de que de un calor específico. Entonces, profe, dice acá, al respecto determine la cantidad de propiedades intensivas. Jóvenes, te hago recordar, vamos a retroalimentar. ¿Te acuerdas que la clase pasadita, no que la clase pasada, en el primer videíto vimos una propiedad intensiva es una propiedad intrínseca propia del cuerpo? Una propiedad que no depende de la masa. En términos pragmáticos, una propiedad que no se puede sumar. Sí, que no se puede sumar. Así de simple. Lo puedes ver en el primer video. Está bien detallado. Por ejemplo, 7 metros de largo. Me hablan de la longitud. La longitud se puede sumar, claro, 7 metros más 4 metros, 11. Como se puede sumar, es una propiedad extensiva. Aquí le pongo una letra E, por favor. Una letra E, tú me sigues que es una propiedad extensiva. El color gris, el color no depende de la masa. El color es algo innato, es algo propio, es algo congénito. No se puede sumar el color. Entonces aquí sería una propiedad intensiva. Recuerda, para los que recién de repente entran o están así viendo al azar este videito, por favor, te digo, una propiedad intensiva no es aditiva, no se puede sumar. Una propiedad extensiva sí se puede sumar. Dice, el volumen, wow, tengo 5 litros más 20 litros, ¿se puede sumar? Sí, por lo tanto es extensiva. Densidad. No se puede sumar. Eso no entiendo, claro. Si tienes un corcho que está flotando aquí sobre agua, coges otro corcho que es el mismo corchito y lo pones encima. Profesor, ¿qué quiere decir? Que su densidad va a ser el doble. No, la densidad sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la densidad no depende de la cantidad. Es una propiedad, es algo intrínseco de la materia de acá. Una propiedad intensiva. Conductividad, lo mismo, que conduzca la corriente eléctrica, no depende de la masa, es algo innato, propio de la materia. La conductividad, que vendría a ser, campeón, intensiva. La dureza, ¿qué es dureza, campeón? Es la oposición a ser rayado. O sea, profe, entre una pared y un vidrio, ¿quién tiene mayor dureza? El vidrio. Sí, es que la dureza no tiene nada que ver con la ruptura, campeón. La dureza, que es la oposición a ser rayado. Obviamente, y si yo cojo un cuchillo, rayo una pared o rayo un vidrio, más difícil es rayar el vidrio, tiene mayor dureza. Pero esa dureza no depende de la masa, es una propiedad intensiva, es algo intrínseco en la materia, no se puede sumar. Intensivo. Y obviamente,
como te dije anteriormente, el calor extensivo, si te aumenta la palabra específico, intensivo, calor extensivo, calor específico, intensivo, así de frente, volumen específico, intensivo, cada vez que tú das la palabra específica es intensivo, simple. Entonces me dice el Señor, dice, ¿cuántas propiedades son intensivas? ¿Te das cuenta? Hay 5 propiedades intensivas. Según tu respuesta acá, debe ser la letra C. La letra C. Y ahí está tu respuesta. 5C. ¿Sí? La 5 es la letra C. Listo. Y ahí tienes la pregunta número 5. Estoy haciendo detalladamente, por favor, así que sácale máximo provecho. La pregunta 6 simplemente lo hacemos por este lado. ¿Sí? Lo hacemos por este lado, la pregunta 6. Observa. Si se ve acá. La pregunta 6. Por aquí, campeón. Profe, aquí hice la pregunta 6. Vamos a ver acá. En esa pregunta número 6, ¿qué dice? Vamos a ver acá la pregunta 6, por favor. En la pregunta 6 tenemos así, dice, la química estudia los cambios de la materia y su relación con la energía. Estos cambios pueden ser físicos, pueden ser químicos o nucleares. Al respecto indique el valor alternativo. Ya. Tú tienes ahí el archivo, jóvenes. Yo lo voy a poner simplemente. El mármol se rompe con un martillo. El mármol se rompe con un martillo. Pero que el mármol se rompió. No hay ninguna reacción química. Entonces hay que hacer un cambio, un cambio físico, ¿no? Pongo una letra F, tú me entiendes acá. Una letra F, aquí, una letra F, aquí lo voy a poner, un cambio físico, ¿estamos de acuerdo? Una letra F, físico. La lluvia ácida corroe. Ya pues, campeón, la palabra corrosión, oxidación, fermentación está asociado con cambios químicos, sería un cambio Q, que sería químico. Dice ahí, encender una estufa eléctrica, por favor, simplemente vendría a ser que un cambio físico, ¿no? Encender una estufa eléctrica. Dice acá, disolver, suficiente, disolver. La palabra disolver quiere decir mezclar. Y toda mezcla es un proceso físico, ¿no? Dice acá, sacados en agua, o sea, azúcar en agua, ¿es qué cosa? Físico. Y por último, ¿qué te dice? Conversión del neptunio a plutonio. Ya, pues, campeón, si un elemento neptunio cambia a otro elemento llamado plutonio, hay un cambio de identidad. Eso vendría a ser un cambio nuclear. Una letra E. Nuclear. Entonces te dice, ajá, marque tu respuesta. Bueno, aquí pongo acá, hay espacio, hay un espacio. Aquí la clave en esa pregunta, para que se note bien, aquí la clave es la letra, según aquí tiene la clave es la letra D. La clave es la letra D. Entonces, ahí tienes la resolución de esa pregunta número 6. Bien, campeón, estamos avanzando poquito a poquito. Vamos a hacer más acá. No te preocupes, hay que avanzar toda la pizarra. De tal modo que ahí pueda servirte bastante. Ya sabes, comenta, difunde, etc. Mira, la pregunta 7 y 8 corresponde a lo que es calor. Calor. Cuando hablamos de calor, el calor es una forma del paso de la energía. ¿Estamos de acuerdo? En términos de repente, por cuestiones de didáctica, podemos decir que el calor es un tipo de energía, más claro, ¿no? Que te permite variar la temperatura, que el calor, ¿no? Da pues una energía a las moléculas para que tengan una mayor agitación y por lo tanto mayor entropía, etc. Pero ¿sabes una cosa aquí? Cuando hablamos del calor, ¿sí? Así, ¿cómo se calcula el calor? A ver, pero ven acá. Cuando hablamos de calor, ¿de qué estamos hablando el calor? Ese calor que lo vamos a denotar convencionalmente, así, convencionalmente por la letra Q, ese calor, campeón, ¿a qué es igual ese calor, no? Bueno, es una forma de energía acá, es una forma de energía. ¿Y cómo se calcula, campeón, ese calor? Ese calor se calcula de la siguiente manera. Ese calor Q, ¿a qué es igual? Yo te digo, el calor Q es igual a ¿quién? Al calor específico, ¿sí? Por la masa por delta de T. Eso es muy importante. Ese es el calor Q. Profesor, ¿qué significa esto? Vamos a ver acá. Mira, escúchame bien, donde este Q, ya sabes que te representa, campeón, el calor, ¿cierto? Aquí lo pongo.
Profesor, ¿qué me representa acá chiquito? ¿Qué representa CE? Este es el calor, ¿qué cosa? El calor específico. ¿Sí? ¿Qué representa la letra M? M es la masa, obviamente. M es la masa. ¿Me dejo entender? Profesor, ¿y qué me representa delta de T? Es el cambio, es simplemente la variación. ¿El cambio de qué, campeón? La variación de que de temperatura. Mira, honestamente las unidades van a depender pues de lo que a ti te den. Por ejemplo, ya normalmente ese calor específico, ¿en qué unidad se encuentra? ¿En qué? En calorías, así, calorías, campeón, ¿sobre qué? Gramos por grado Celsius, ¿sí? Entonces, profesor, si el calor específico tiene esa unidad, entenderemos nosotros que la masa en que tiene que estar en gramos, obviamente, estamos de acuerdo, eso me entiende. Y esa variación de temperatura, ya que es por grado Celsius, entonces aquí también debe ser en qué grado Celsius, ¿no? Me permites acá, aquí en grados Celsius. Grado Celsius, listo, nada más. Estamos obviamente que ese calor te va a ser en qué, en calorías, ¿no? O sea, como te digo, eso va a depender del dato que tú tengas. ¿Qué te parece si aplicamos esto? Mira, la pregunta 7 por acá. ¿Qué dice la pregunta 7, profesor? Mira acá. Veamos acá la pregunta número 7. Lo hago de amarillo acá. Veamos la pregunta 7. Que no hay mucha diferencia aquí, gol. Pregunta 7, cabrón, mira. Profe, ¿qué dice la pregunta 7? Mira acá. La pregunta 7 dice así. En una industria de embarcaderos, las barras de aluminio son transformadas en ladrillos para emplearlas en la proa de una embarcación y se proteja de la corrosión. Tú sabes que el aluminio es un antioxidante, ¿no? O sea, no se oxida fácilmente. Dice, determine el calor en kilojoule. Profesor, pregunta. ¿Cuál es la pregunta acá? La pregunta es ¿qué cosa? El calor. Q. ¿Pero en qué me están pidiendo? Ajá. En kilojoule. Ajá, ahí está. Calor en kilojoule. Eso me están preguntando. El calor en kilojoule. Eso me están preguntando. Muy bien. El calor en kilojoule. ¿Verdad, jóvenes? Calor en kilojoules. ¿Qué más? Requeridos para elevar su temperatura de una barra de 100 grados, de 100 gramos desde tal... Ah, ya pues, campeón, de frente. Me están dando que la barra de ese aluminio, la barra, o sea, esa masa, ¿cuánto vale? 100 gramos. Y me están diciendo que la temperatura lo voy a elevar de quién a quién, campeón. De 36 a 40, o sea... Si del más frío lo elevo a 40, voy a absorber calor. Pero bien, aquí me importa el delta de T. El delta de T, ¿cuánto vale? 4 grados Celsius. Nada más. Profesor, que me están viendo la cantidad de calor. Pero te dan un dato, pues, acá te dan el dato que... Te dan el dato. ¿Cuál es el dato acá? Acá lo pongo. Que el calor específico es igual a ¿cuánto según el dato? ¿Cuánto vale el calor específico? Vale 0,217, ¿qué te dice acá? Calorías, sí, calorías. Ajá, ¿dónde está? Uy, estoy acá. Calorías por gramo por grado Celsius. Ya está. Escucha. ¿Me está viendo Q? El formulón simplemente aplica fórmula, ¿sí? Pero eso entonces acá llega, ¿no? Resolución. Este aplica fórmula simplemente acá. Resolución. Profe, ¿cuál sería acá la resolución? Sencillo. Es aplicar fórmula más campeón. La resolución sería lo siguiente. Escúchame bien. Tienes todos los datos, ¿verdad, jóvenes? Pongo por este lado. Observa. Profesor, la cantidad de calor, ¿a qué es igual, campeón? Este Q es igual a quién, tire, dime, es igual a quién. Es igual a la masa, calor específico está acá. Mira, ¿sabes qué? Está en todas las unidades. Voy a poner el número simplemente, está en gramos, grados Celsius. Al final me va a salir en calorías. ¿Estamos de acuerdo? Tú me vas a entender acá. ¿Cuánto vale acá? 0,217. Acá sería 0,217. Bien. Sería así, ¿no? Sería 217 sobre ¿cuánto? Sobre 1000. La masa, ¿cuánto vale? 100 y delta vale 4. Entonces, si tú operas acá, ya salió, ¿no? Acá se va, profesor, 2 ceros por acá, se va.
217 por 4, ¿cuánto sale? 868. Entre 10, ¿cuánto sale? 86,4, ¿cierto? 86,8, perdón. ¿Cuánto sale acá, profesor? ¿Esto cuánto sale acá? Acá sale 86,8 calorías. ¿Qué me están preguntando? El calor en kilojoules. Ajá, o sea, esto lo voy a pasar a kilojoules. Nada más. ¿Qué es lo que hago? A ver acá. Lo que quiero entre lo que tengo, lo que hemos visto en la primera semana. Aquí se aplica todo, por favor. Acá tengo. Profesor, acá tengo ¿cuánto? Acá tengo 86,4 calorías. Profesor, lo que quiero entre lo que tengo. O sea, acá. Profesor, ¿qué es lo que...? Ya, ahí te lo dan, pues. Ahí te lo dan. En el problema dice, señor, una caloría. A ver, yo quiero en joules. Yo quiero en joules. ¿Qué quiero que se vaya? En calorías. Según el dato del problema dice acá, una caloría, campeón. Ahí te lo dicen, una caloría. ¿Cuántos joules tiene? ¿Cuántos joules tiene? Tiene 4,18. Acá tengo 4,18. Finalmente, ¿te das cuenta acá? Calorías y calorías se va, ¿cierto? La respuesta te queda en joules. Un momentito, profe, me piden kilojoules. Ajá, si te piden kilojoules de frente entre 1000, pues campeón. Profesor, ¿por qué? Ya, te voy a hacer de ser igualito, ¿sí? Para que quiero que aprendas realmente acá. Ya sabes qué, hazlo más para profesor acá, pongo acá. Si yo multiplico por 1000 y divido entre 1000, no estoy alterando absolutamente en nada. ¿Te das cuenta, sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Es que ¿sabes por qué hago eso? Porque que yo multiplique por 10 al cubo me da la potestad que yo le ponga kilo. ¿Me dejo entender? Y ese kilo por este joule me va a salir kilojoule. Ajá. Entonces, profesor, tendría 86,4 por 4,18 entre 1000. Operando todo, ya lo hice. Operando todo eso, campeón. Ahí tienes para que lo veas bien bonito está eso, ¿eh? ¿Sale cuánto? 0,36. Y eso sería tu respuesta a esa pregunta. Y por lo tanto, la clave, según el dato, ahí sale la letra. La clave es la letra C. ¿Sí? Ahí sale la letra 7C. La clave es 77C. Una más puede ser la pregunta 8, jóvenes. Veamos la pregunta 8. Una más acá. La pregunta 8. Que con esto ya poco a poco vamos nosotros completando la segunda semana. No te preocupes que va a haber un videito más. Voy a hacer acá voy a hacer todas las preguntas, todo. No voy a dejar ninguno. El siguiente videito, sígueme, voy a ver lo que es ecuaciones de Einstein con los 4 problemas propuestos. Así que acá se desarrolla todo. Y para la siguiente semana, jóvenes, el tema de materia ya va a ser en vivo. Va a ser en vivo, ¿sí? ¿Cuándo va a ser? Sigue mi canal de YouTube, ahí te voy a dar la indicación, toda la invitación al respecto. Veamos la pregunta 8, campeón, ¿eh? La pregunta 8. En esa pregunta número 8, a ver, ¿qué nos dice la pregunta 8? Mira, en la pregunta 8 tenemos así, ¿eh? En la pregunta 8, campeón, dice... A través de la calorimetría se evalúan los procesos de transferencia de calor. Para ello se mide la cantidad de calor transferido en un cuerpo caliente a un otro frío gradiente de temperatura. O sea, diferencia de temperatura. Dice acá, ¿cuál será la temperatura final? Cuando ya te hablan de equilibrio al toque. ¿Sabes qué? Esa es tu física, creo, ¿no? Así. Profesor, ¿qué tengo acá? Tengo así. Te están hablando, campeón, de dos sustancias. Primero me están hablando a mí que, a ver, voy a introducir hierro aquí. Tengo hierro acá. Tengo hierro a 90 grados Celsius. ¿Sí? 25 gramos de hierro. 25 gramos de hierro, campeón. ¿Qué más? Dentro de un recipiente que contiene 150 gramos de agua. Aquí, agua. Dos sustancias. Pero el agua, campeón, ¿a qué temperatura se encuentra? Está a 25 grados Celsius. Tiene una masa de 150 gramos. Bien. O sea, te están hablando la verdad de dos sustancias. O sea, el hierro está caliente y el agua está más fría, obviamente. Dice, y te dan el calor específico. Resulta que el calor específico
para el agua, ese calor específico para el agua vale 1 y de él vale ¿cuánto? 0,1, ¿sí? Entonces ya tenemos todo prácticamente, ¿sí? Profesor, me está diciendo acá que ese calor específico del agua, ¿cuánto vale? 1. Y ese calor específico, ¿cuánto vale acá? 0,1, ¿sí? Pues voy a poner más acá, ¿me permites? También pongo acá. Ya está. Listo. Profesor, ¿qué hago después? Simple, te están diciendo cuál es la temperatura de equilibrio. Ya está. Joven, se entiende que el cuerpo más caliente debe de enfriarse y el cuerpo más frío debe de calentarse de tal manera que van a alcanzar una temperatura de equilibrio. No sé qué temperatura, le pongo una letra T acá. Entonces, este señor habrá absorbido calor. ¿Me dejó entender? Y este señor habrá liberado calor. Simple, este señor absorbió un calor Q1 y él liberó un calor Q2. Pero se entiende que cuando alcance el equilibrio, o sea, el calor ganado debe ser igual al calor perdido. Eso lo sabemos por teoría. Simplemente ya se terminó. Entonces acá, ¿qué es lo que se cumple? ¿No? Por la condición de equilibrio térmico, ¿no? Acá, ¿no? Por condición, así no, por la condición de que de equilibrio térmico, ¿qué es lo que puedo decir, campeón? Puedo decir que el calor 1 es igual a ¿quién? Al calor 2. Se terminó todo. ¿A qué es igual el calor 1? Calor específico por la masa, variaciones de temperatura. ¿Cuánto es el calor específico acá? Dime, campeón. Aquí vale 1. Por la masa, ¿cuánto es? 150. Del TT, ¿cuánto es? Ajá, siempre. En este caso, cuando tú has igualado, es el más grande menos el más pequeño, por si acaso, ¿ah? El más grande que sería acá, T, sería T menos que, menos 25, y ese es igual a ¿quién, campeón? Es igual al calor perdido, que sería calor específico, que es un décimo, campeón, por la masa, ¿cuánto es? 25 por del TT, pero en este caso del TT es el más grande menos el más pequeño. El más grande, ¿cuánto sería acá? 90 menos T. Joven, y ahí sale la letra T, que ya lo hice operando aquí la letra T, a que es igual, la letra T te va a salir, ¿sabes cuánto acá? 26,1 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que a esa temperatura de 26,1 grados Celsius es que se logra el equilibrio, campeón. Esa temperatura es que se logre el equilibrio. Por lo tanto, en esa pregunta 8, ¿cuál sería la clave? Según el dato. Aquí la clave es la letra, aquí pongo por acá. Aquí la clave en esta pregunta 8, para que se vea acá, la clave aquí es la letra D. Estamos, entonces la pregunta 8 tiene la clave, la letra D. Bien, campeón, entonces hemos terminado con el segundo videito de la segunda semana. No te olvides que entre las próximas estoy enviando el tercer videito de la segunda semana, prácticamente los problemas propuestos más, o sea, ecuación de Einstein. Y el próximo día, sígueme por favor, desarrollaré en vivo ya de aquí en adelante todas las semanas de la presa Marcos. Eso sería todo. Juan Atachagua, cuídate, gracias por todo, bendiciones, gracias. Nos vemos, cuídate. Chao, hasta luego, nos vemos, cuídate.